Hola a todos, sean bienvenidos a este video, en donde les hablaremos sobre el libro Don Quijote de la Mancha. Mi nombre es Angeli Ramírez y Andrés Velot. Comencemos. Para empezar, Don Quijote es una de las obras más destacadas de la literatura española, y para entenderla es muy importante conocer sobre su contexto y la historia de fantasías y caballeros. Debemos tener en cuenta el tiempo y el espacio de la obra, cuándo y quién la escribió. El escritor fue Miguel de Cervantes Saavedra, un escritor español que vivió entre los siglos XVI y XVII. El libro fue publicado en 1605, en una época conocida en España como el Siglo de Oro. Fue una época en la que hubo una gran expansión colonial y un gran florecimiento del arte, la literatura y en general la cultura. Ahora sí, empecemos con la obra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Un hidalgo pobre obsesionado con los libros de caballería, acaba enloqueciendo y un día decide convertirse en un caballero andante, quien se embarca en aventuras llenas de imaginación. El pobre, a partir de ahí, alucina con la idea de ser un caballero, como los de las historias que tanto leía en sus libros. Así que reparó en su taller una vieja armadura que encontró por ahí. También consiguió un sable y un escudo para completar su pinta de caballero. Un noble caballero necesita de un nombre digno de quien lo porta, decía Alonso Quijano. Así que decidió que se llamaría Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué sería de un noble caballero sin su fiel corcel? Por dicha razón, a un viejo caballo que tenía en su establo, decidió llamarlo Rocinante, quien a partir de ahí sería su corcel. Ah, pero eso no es todo. Don Quijote confunde con su amada, fina y elegante doncella, a una campesina llamada Dulcinea, a quien prometió dedicar sus triunfos en batalla. Pero bueno, Don Quijote, luego de emprender camino a su primera aventura, confunde a las cortesanas de una posada con refinadas damas, y cree que en vez de estar en una posada, está en un enorme castillo, y que el posadero era el rey. Don Quijote pide al rey, o sea, al posadero, que lo nombre oficialmente como caballero, y le dé su bendición para batallar en nombre de la realeza. El posadero, solo como por seguirle el juego a sus locuras, lo nombra como caballero, mientras todos los que se encontraban ahí presentes solo se reían del perturbado Don Quijote. «Hola, ¿podrían regalarme un poco de agua para mis mulas?», exclamó un hombre que entró a la posada. Don Quijote lo confunde con un enemigo y se lanza a atacarlo. Pero esto solo provoca que el dueño de la posada se enoje, exigiendo a Don Quijote que se detenga, o si no, que lo expulsaría del lugar. Al día siguiente, Don Quijote saldría de la posada a continuar con su camino, queriendo librar batallas, conseguir la gloria y ayudar al más necesitado, todo en nombre de su amada Dulcinea. Pero el pobre Don Quijote solo se buscaba problemas, como cuando en el trayecto se encontró a un labrador, dando azotes y mostrando un claro abuso de poder sobre su sirviente llamado Andrés, a quien acusaba de haber robado parte de sus ovejas. Pero Don Quijote, queriendo intervenir, le pide al labrador que lo deje en paz y que parara de golpearlo, pero a pesar de sus peticiones no logró conseguir nada. También, más adelante, Don Quijote les exige a dos mercaderes que se encontró en el camino que confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo, o que de lo contrario no los dejaría pasar, provocando únicamente
que estos se enojen con él y acaben golpeándolo. Un vecino suyo que pasaba por el lugar encuentra a Don Quijote tendido en el camino, herido, solo y hablando disparates. Así que lo ayuda y lo lleva hasta su casa. El vecino que lo ayuda les cuenta lo ocurrido al sacerdote, al barbero y a la sobrina de Don Quijote, quienes acuden al lugar preocupados por él. El cura y el barbero culpan a los libros de Don Quijote como los responsables de que éste se haya vuelto loco, así que deciden prenderles fuego y decirle luego a Don Quijote que los libros habían sido quemados por un encantador. Don Quijote no deja la idea de ser un caballero y quería continuar con sus andanzas. En esos días conoce a Sancho Panza, quien era un campesino humilde y algo ignorante. Así que le propuso que él fuera su escudero y compañero de aventuras, proponiéndole que si conseguían fortunas y riquezas, lo haría gobernador de alguna ínsula. Al ser un tanto ingenuo, aceptó ser su compañero, dejando a su mujer y a sus hijos. Los dos emprenden camino y en el trayecto se encuentran con 40 molinos de viento. «Sancho, tened cuidado con esos gigantes», exclamó Don Quijote, quien quería lanzarse a atacarlos a pesar de que Sancho una y otra vez le decía que no eran gigantes, que se trataba simplemente de unos molinos de viento. Don Quijote se lanza a atacarlos sin hacer caso a lo que Sancho le decía y creyendo que el miedo lo había cegado. Las aspas de los molinos acabaron dejándolo a Don Quijote y a su caballo mal heridos y tendidos en el suelo. Sancho, asustado, corrió a auxiliarlos. «Le he advertido que solo eran molinos de viento, mi señor. Pero usted no ha querido escucharme», exclamaba. «Sancho, no digas tonterías», decía Don Quijote enojado. «Ha sido el encantador quien ha convertido a los gigantes en molinos de vientos para burlarse de mí». Luego de que Sancho curara sus heridas, Don Quijote escribe una carta a su amada Dulcinea. Enviando la carta a su amada, emprende nuevamente camino con Sancho. Don Quijote se abalanzó sobre un rebaño de ovejas, confundiéndolo con soldados que querían atacarlos. Obviamente los dueños de las ovejas no permitirían tal acto y empezaron a lanzarle piedras a él y a Sancho, obligándolos a huir del lugar. También Don Quijote y Sancho se topan con una dama que viajaba en el interior de un coche escoltados por frailes. Don Quijote cree que la dama está secuestrada y que los frailes son unos malhechores, por lo que se lanza a atacarlos, logrando que la mayoría de ellos huyan del lugar y derrotando en batalla al escudero de la dama. Ella, asustada, le pide a Don Quijote que le perdone la vida a su escudero, justo cuando él ya estaba a punto de matarlo. Él acepta la petición de la dama y se va del lugar. Además de todo lo anteriormente contado en la travesía del valiente Quijote, su caballo Rocinante también tuvo protagonismo en esta aventura, pues en un prado se toparon con unas yeguas amarradas, dejando aflorar sus instintos. Mientras Don Quijote y Sancho almorzaban, los arrieros dueños de las yeguas, al ver lo que el caballo del hidalgo intentaba hacer, se enojaron con Don Quijote y Sancho. Acabaron dejándolos heridos, rápidamente huyen del lugar y se hospedan en una posada cercana, y para acabar de completar la paliza que ya había recibido los dos arrieros, un arriero que reposaba en el lugar enojado empieza a golpear a Don Quijote y a Sancho, debido a que no le agradó que Don Quijote quisiera seducir a una cortesana, quien pensaba que era una bella doncella y que estaba enamorada de él. Ambos heridos, pero ya un poco recuperados de la paliza recibida,
A la mañana siguiente, el hidalgo, de armadura, y su acompañante se marchan de la posada. Pero sin pagar la cuenta, el dueño le pide a Don Quijote que pague su estadía. Pero él se niega afirmando que al ser un noble caballero no tenía la obligación de pagar. Sancho, avergonzado, se queda para explicarle lo sucedido al dueño. Pero al no tener tampoco dinero para pagar, deciden mantearlo por los aires como castigo. Con todo lo que ya les hemos contado de Don Quijote, vivió muchas más aventuras y desaciertos, burlas, golpes y muchas desilusiones, impulsadas por su enorme deseo de ser un caballero. Pero ya cansado de todo lo vivido, en su larga travesía, decide regresar a casa, pensando en que la vida de un caballero era muy dura y que no era como él se la imaginaba. El valiente hidalgo, de armadura plateada, fue recibido triunfante en su pueblo, pero eso no sirvió de consuelo para el triste y desconsolado Quijote, pues pasó poco tiempo para que por fin entrara en razón. Su locura se desvanecía y poco a poco veía la realidad tal y como era. Pero con eso fue también teniendo problemas de salud, y ya en su cama postrado por la enfermedad, reúne a sus amigos y familiares, terminando muriendo, dando por terminada la historia de un aventurero soñador, ambicioso y valiente que persiguió sus sueños. Y a pesar de su locura en su cabeza, pudo descubrir ese mundo de fantasía que tanto le apasionaba. Y así concluimos con esta historia fascinante y llena de aventuras. Esperamos que les haya gustado y que haya sido muy enriquecedor para todos ustedes. Bye.